soy Vane y bienvenido a mi primer video en mi canal de YouTube. Me presento, soy Vanessa, tengo 23 años, soy estudiante de despachante de aduanas y contaduría pública. Tengo 2 empresas funcionando actualmente, entre ellas, una de ellas es una constructora que desarrollo junto con mi novio, donde nos encargamos de hacer remodelaciones, instalaciones eléctricas, trabajamos con empresas inmobiliarias, administraciones de consorcio, clientes particulares, hacemos obras desde cero, plomería, electricidad, gas. Nos encargamos de hacer un desarrollo integral de toda una obra y gestionamos todo desde proveedores, proveedores externos, etcétera. Así que, bueno, básicamente esa es una de mis actividades principales y de la que proviene gran parte de mis ingresos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo logré y cómo nació este espíritu emprendedor? La verdad es que, bueno, desde muy chiquita siempre me interesó todo este mundo. Siempre estuve, desde chiquita recuerdo que mis juegos siempre era que si tenía una farmacia o que tenía un restaurante, siempre algo relacionado con un negocio, con un emprendimiento, con una empresa. Siempre fue como por ahí mi camino y creo que poco a poco siempre nos vamos dando cuenta a medida que crecemos en qué somos fuertes, en qué nos destacamos, en qué no. Probé infinidad de actividades cuando era niña. Practiqué natación, practiqué deportes, practiqué música, practiqué arte, danza, de todo. No me fue bien en los deportes, no soy buena, no es mi fuerte, no es mi don ni mi talento. En el arte me aburría totalmente, practiqué dibujo y un montón de cosas y me aburría mal. O sea, de verdad pasé trabajo en las clases de artísticas en el secundario, que es una materia que vemos en secundario en Venezuela, y la pasé como el orto. Así que fue como una experiencia no muy grata. Luego de eso vivo actualmente en Buenos Aires, donde desarrollo todas mis actividades, donde estudio, donde vivo, donde me desarrollo totalmente. Y bueno, siempre estuvo como ese espíritu emprendedor desde muy chiquita. Me encanta hablar, me encanta comunicar, creo que es una de las cosas que mejor se me da. Soy muy comunicativa, me gusta hablar en público, me gusta participar, no le tengo pena a hablar con nadie, al público, al temor escénico, a nada de eso le tengo miedo, porque siempre me encantó, y quien me conoce sabe que hablo hasta porque sí, porque no y por todo. Hablo como por 7 personas juntas. Es algo que me encanta, la comunicación me fascina. En un momento de mi vida pensé estudiar comunicación social, pero después me di cuenta que lo mío iba más como por los negocios, era algo que se me daba bien, que me gustaba, y algo que me encantaba desde muy chiquita. Todos mis juegos eran de que tenía una farmacia, un restaurante, un canal de televisión. Siempre era que tenía un negocio y yo era la CEO, era quien llevaba a cabo esa actividad. Siempre fue así. Desde chiquita ese era como lo que me gustaba. Yo dije, bueno, este es mi talento, esto es en lo que yo me destaco. Hay personas que, bueno, se destacan en el deporte, hay otras que se destacan estudiando una carrera específica, siendo médicos, abogados. Yo creo que todos tenemos cualidades totalmente distintas y sobre eso hay que agarrarse y explotarlas al máximo y vivir de ello. Así que bueno, esa soy yo. La finalidad de este canal de YouTube es compartir mis experiencias, mi día a día, lo que he aprendido, porque bueno, es una manera de comunicar y como una manera de también ayudar capaz a otras personas que están un poco más crudas que yo, y también es una manera de interactuar con otras personas y intercambiar ideas, intercambiar conversaciones. Y bueno, esa es la finalidad de estar en este espacio y de estar en esta plataforma. No soy muy así como muy activa en las redes sociales, lo estoy diciendo ahorita,
porque la verdad las redes sociales me aburren un poquito. Me parece que a veces vemos un montón de, ¿cómo te explico?, de estupideces, videos, cosas que capaz hay otras personas que sí consumen ese contenido, pero no sé, me parece mucho una pérdida de tiempo. Me parece que a veces el tiempo hay que aprovecharlo para hacer otras cosas, para estudiar, trabajar, hacer tus hobbies, hacer deporte, etcétera. Y nada, como que ver mucho contenido y videos así que no tienen como un sentido, que no tienen como un... no le prestan una ayuda a una persona. No, me parece como que no va a ningún lado. Seguramente hay gente que le encantará ese tipo de contenido, pero a mí no me gusta. Y por eso no soy tan activa en las redes sociales, pero bueno, a partir de ahora lo voy a hacer porque voy a estar muy activa en esta plataforma y voy a estar subiendo videos. Básicamente no, mi idea con este canal no es ni vender nada, ni vender cursos, asesorías, ni nada por el estilo, porque todavía como que no es ese mi propósito, por así decirlo. Seguramente capaz más adelante, cuando ya me gradúe, utilice ese conocimiento para asesorar y ayudar a otras personas. Obviamente, al ser en las dos carreras que estoy estudiando, que es despachante de aduana y contaduría pública, básicamente ese es mi trabajo, asesorar a otras personas y trabajar con otras personas. Entonces, va por ahí la cosa. Y bueno, hoy voy a empezar hablando de mis experiencias con empleados. Yo a lo largo de, todo este tiempo trabajando, es algo necesario tener empleados, colaboradores, porque realmente sin colaboradores es imposible para mí escalar un negocio. La verdad es que, por ejemplo, yo en mi caso, mi empresa de construcción, la verdad es que yo no puedo hacer una instalación eléctrica, hacer plomería y al mismo tiempo hacer gas y al mismo tiempo hacer la albañilería. O sea, son cosas que tenemos que tener un equipo de trabajo, y así funciona no solamente con mi empresa de servicios, sino que funciona así en todas las empresas. La verdad es necesario, no somos un pulpo. Si bien generalmente todos los emprendedores empiezan solos, y en el camino necesitas ir sumando gente, necesitas ir delegando cosas, la parte contable, las finanzas, el marketing. Tienes que ir siempre delegando, porque si no es imposible de verdad crecer, es imposible dividirse en 500 temas distintos en que tienes que llevar las finanzas, el marketing, y de repente tienes que hacer una instalación eléctrica, y de repente tienes que encargarte de la atención al público. O sea, de verdad, si bien al principio casi todos los emprendedores lo hacen de esta manera, llega un punto donde de verdad es insostenible y donde el mismo negocio te exige que crezcas, y te exige como que aprendas a delegar, y a delegar bien, porque ese es otro tema. No es solamente delegar, sino delegar bien. Y es algo que también yo entiendo que cuesta, porque creo que todos los que empezaron desde muy poquito, como lo fue mi caso también, no es fácil darle la confianza a otra persona de que se quede como con tu bebé. Porque para mí, un emprendimiento, una empresa que primero fue un emprendimiento donde tú estuviste solo, es como tu bebé, es como tu hijo más adorado, que no eres súper celoso con ese proyecto, no quieres que nadie se meta, o no, como que no te cuesta un poco dejarte tú a un lado y dejar eso un poquito a un lado y delegar bien y delegar a las personas correctas el manejo de esa etapa del negocio. No es nada fácil, porque es confiar, es saber delegar, es liderar, es que esa persona también se alinee con la misión, la visión, los valores de tu empresa, que vea la empresa como tuya, como suya, o sea, de la misma manera en que tú la llevas y que tú la gestionas. Y la verdad no es algo tan fácil de lograr. Cuesta muchos años, cuesta egos,
cuesta un montón de cosas que tienes que ir como dejando a un lado y como darle el chance y la oportunidad a la otra persona también de, bueno, no puedo ser yo todo, necesito ayuda y me voy a dejar ayudar también. Porque suele pasar que muchas veces entonces los emprendedores, bueno, delegan, pero o no delegan bien, que fue mi caso, a mí me pasó, o sea, si te ha sucedido o te está sucediendo, no eres el único, yo creo que a todos nos pasó. Así que son cosas que vas aprendiendo en el camino. La verdad es que uno no nace siendo empresario y no es que naces con un manual de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, es prueba y error básicamente. Vas captando de muchos sitios, sobre todo si eres una persona que estés empezando, como te explico, desde cero, o que capaz en tu familia no hubo empresario, o no tienes nadie que capaz te dé un consejo, mira, tienes que ir por aquí, mira, yo hice esto. Entonces, básicamente también esa es la finalidad de este canal, me gustaría hacerlo muy interactivo y ir escuchando opiniones, porque yo creo que en este camino siempre también tienes que estar muy abierto a consejos y a saber escuchar lo que debes escuchar, porque también no es captar todo, es captar lo que realmente te va a servir y lo que realmente tú necesitas para tu camino. Entonces, creo que, bueno, eso es una etapa bastante complicada del emprendedor, que es cuando ya tú empiezas a delegar, empiezas a tener una estructura, empiezas a pasar a ser una empresa. No es fácil, yo sé que también, por ejemplo, y me pasó, que cuando ya tú tienes que pagarle el sueldo a una persona, ya es una responsabilidad, es una persona que está dependiendo de su salario para vivir, es una responsabilidad con esa persona, con su familia, porque de ese dinero también dependen muchísimas personas. Entonces es como que yo llegué a sentir que es como que no puedes fallar, ¿sabes? O sea, tienes que lograrlo porque sí, porque hay personas que dependen de ti y hay personas que están acompañándote y que también quieren ese éxito así como tú lo quieres. También eso es algo muy importante de transmitir, que las personas que tengamos al lado como colaboradores quieran y busquen también ese éxito y se alineen con los propósitos de la empresa, sobre todo cuando son negocios pequeños, que son negocios en crecimiento, que no eres una transnacional ni tienes una estructura súper grande, entonces necesitas personas que estén alineados con tu propósito. Entonces, bueno, son etapas que uno va pasando y que la verdad son muy bonitas. Y como que en el tiempo, cuando ya empiezas a delegar y empiezas a dar, bueno, creo que algo muy, muy importante es que a quien le vayas a delegar una tarea sea muy específico lo que deba hacer. Porque también pasa que a veces esperamos o tenemos unas expectativas sobre esa persona y tenemos que tener en cuenta que es alguien que está entrando nuevo, que no conoce el negocio como nosotros lo conocemos, que seguramente haya que capacitarla, haya que explicarle, haya que hacerla como entender, porque no todo el mundo está en tu mente, no todo el mundo conoce tu negocio como lo conoces tú, y creo que esa es una de las partes primordiales cuando tú estás delegando, que sepas llevar y transmitir cómo se lleva el negocio y para que la persona lo entienda, y también darle un tiempo, porque no somos, si bien el ser humano es un animal de adaptación totalmente, hay un tiempo para hacer las cosas, hay un tiempo de adaptación, hay un tiempo de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje, la hay en los negocios, también la hay con las personas, con el equipo. Entonces hay que saber cómo llevar el mensaje y que el mensaje sea comprensible, que las tareas que tiene que hacer esa persona sean lo suficientemente claras y que hayan procesos, que esa persona tenga procesos que tenga que cumplir. Y todo eso se hace indiferentemente de si tú estás construyendo una casa o si estás haciendo pizzas. O sea, es lo mismo. Los procesos existen en todos los negocios, mientras más claros los procesos estén,
más rápida es la... como que más rápido va funcionando, y eso es algo que hay que hacer. En mi experiencia delegando, bueno, he pasado por todo. Creo que de las experiencias más fuertes que pasé es que me hayan robado, me robaron, me hayan robado ideas, me hayan robado clientes, me hayan robado herramientas, materiales. Otra experiencia muy fuerte que pasé fue que una persona haya iniciado acciones legales en mi contra. Y son cosas que pasan, son cosas que pasan, son cosas que le van a pasar a la mayoría de los emprendedores, que pasan a ser empresarios, y son vicisitudes que se te presentan en el camino y que hay que surfearlas con muchísimo compromiso, con mucha asesoría también. Sobre todo en la parte legal, tienes que estar muy bien asesorado sobre cómo hacer las cosas, cómo son los procesos, cómo se tiene que proceder, y mucha tranquilidad también. Yo soy de las personas que piensa que todo pasa en la vida, sea bueno o sea malo, todo va a pasar. Y va a pasar en el momento que tenga que pasar. O sea, no, yo creo que estresarse más o preocuparse más no va a cambiar la circunstancia por la que estés atravesando. Entonces, yo he pasado por todo. De hecho, tuve un equipo de trabajo que me robó materiales, me robó herramientas, y eso que tengo cámaras, y fue algo que no pude recuperar, lamentablemente. Así que en el momento tenía una molestia enorme, pero simplemente decidí que bueno, había que dejar ir y ya pasar la página y ir como puliendo los procesos de selección de personal. Antes yo, cuando empecé, era muy amiguera. La verdad, yo era de las personas que, bueno, tomaba personal porque, no sé, ay, Pedro me dice, ay, mi primo está sin trabajo, y yo, bueno, lo tomo. El vecino, ay, estoy sin trabajo, Vanessa, bueno, vente a trabajar conmigo. O sea, todo muy informal. Cuando empecé, todo era muy, muy informal, demasiado informal. Y bueno, haber hecho las cosas de manera informal me hizo como darme contra la pared y estrellarme, y entender que esas no son las formas como se selecciona un personal. Que para cada puesto que nosotros necesitemos un personal, tenemos que elegir una persona que esté capacitada, una persona que tenga experiencia, que tenga referencias, que tenga sus papeles al día, que no tenga antecedentes penales. Muy importante. Me salté esa recomendación y me salió mal. La verdad que me salió mal. Y yo soy de las personas que creen que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero de verdad, en mi caso, me salió mal. Así que le recomiendo, sobre todo cuando son puestos o cosas muy importantes, pidan antecedentes penales, por favor. Y, por ejemplo, yo no pedía currículum. O sea, yo era, bueno, ¿tú quieres trabajar? Bueno, ponte a trabajar. Ay, mira, Vanessa, necesito trabajo. Bueno, vente, ponte a trabajar. Y en el camino elegí gente que no estaba capacitada, que no sabía. Perdí un montón, pero un montón de dinero, millones de pesos perdí en mano de obra que no estuvo bien ejecutada, o que después tuve que llamar a otras personas para que solucionaran esa mano de obra que se había hecho porque no estaba bien, no estaba en condiciones para entregar un trabajo. Y bueno, esas son cosas que fui aprendiendo en el camino. En el camino también me robaron clientes. Me pasó con una clienta que me llamó y me dijo, Vanessa, yo no me meto en tu empresa, o sea, yo sé que yo te contrato a ti por un servicio y que tú te manejas con tu empresa, con tus trabajadores y con todo, pero uno de tus trabajadores, tal persona, me llamó y me escribió diciéndome que el trabajo que estaba haciendo tu empresa, él me lo podía hacer por menos dinero. Yo voy a seguir trabajando contigo porque ya tenemos mucho tiempo trabajando, pero quiero que sepas que te está sucediendo esto, que hay personas a tus espaldas
como queriéndote quitar o sacar clientela o trabajo o queriéndote como agarrar el trabajo. Entonces, estate atenta a eso. Eso me pasó 2 veces. Me pasó que, bueno, que me hayan robado material y herramientas, que bueno, eso fue devastador para mí, porque creo que todos los empresarios sabemos todo lo que cuestan las cosas, sobre todo las maquinarias, y por ejemplo en el rubro de la construcción las maquinarias no son económicas, nada económicas, y realmente nosotros hicimos un esfuerzo para comprar eso, porque yo no tengo ni herencias ni un fondo de dinero millonario, o sea, era yo, nosotros dos, tarjeta y uno que ahorro, o sea, contra el mundo. Entonces, esas fueron cosas, y sobre todo, por ejemplo, cuando se robaron material, porque bueno, es algo que yo tuve que reponer porque el cliente ya había comprado su material. Y si él ya hizo llegarnos el material, yo tuve que responder por ese material, que no es nada económico. Entonces, pasé por todo eso, bueno, pasé por denuncias legales, problemas legales, todo por no seguir como un patrón o un proceso de selección de personal adecuado. Me pasó que tenía personal que no trabajaba, que iba, como decimos en mi país, a echar carro. Y un montón de circunstancias y cosas que me pasaron en el transcurso de la obra, que me fueron como decepcionando. En un momento llegué incluso a querer dejar la empresa, sobre todo cuando me pasó esto de los temas legales, de querer dejar todo y ya, no hago más nada y listo. Y son cosas que nos van a suceder. Por suerte yo no trabajo como con ay, se me olvidó a veces el nombre, cuando son que sí, moldes y esas cosas que tienes que registrar. Yo no trabajo con eso, pero sí, por ejemplo, tengo una amiga que ella fabrica y también le han robado como ideas, moldes. Entonces creo que son cosas que te van a ir pasando y que hay que estar atento. A veces los emprendedores no le damos mucha bola a las partes legales, registrar marcas, registrar moldes, registrar ideas, patentes, a toda la parte de derecho, porque le decimos, ay, no, bueno, no va a pasar nada, X, apenas estoy empezando. Y si no, eso fue lo que yo aprendí, si no empezamos a tener estructura y hacer las cosas bien desde un principio, después estamos creciendo sobre bases no muy sólidas y en algún momento eso te va a pasar factura. Entonces creo que es mucho mejor empezar capaz más lento, pero empezar bien y con bases sólidas y hacer las cosas muy bien hechas, que después empezar así y que después te pasen cosas en el camino como me pasó a mí. Así que esto no es como para decirte, uy, no contrates gente porque la gente te va a cagar o te va... No. De 100, 5. Así que va a pasar, pero no todos son así. Afortunadamente, ahorita tengo un equipo de trabajo hermoso, personas muy comprometidas y son como pasas por estos baches para llegar a formar un equipo de verdad y un equipo que se alinee con los propósitos de la empresa. Así que con esto con este mensaje y estas experiencias que pasé, no quiero decirte que no crezcas, no contrates a nadie, no, la gente es mala, no. Si bien hay gente mala y hay personas que están buscando cómo afectarte, no todo es así, no siempre sucede esto y debes como apoyarte en que de 100 personas así te van a salir 5 así que no es la estadística mayoritaria el que las personas malas o malintencionadas, pero sí te va a pasar. Entonces mi consejo es que cuando vayas a seleccionar un personal lo hagas muy bien, y de hecho puedes hasta buscar empresas que se encarguen de hacer la selección de personal, y ellos ya al ser una empresa especializada en eso toman en cuenta muchísimas más cosas, el método de cómo tiene que estar armado el currículo, las referencias, hacen varias entrevistas,
Se suelen hacer hasta entrevistas psicológicas, exámenes, o sea, se siguen otros parámetros que ellos saben. Yo en su momento no lo sabía, me enteré ahorita con el tiempo. Entonces está muy bueno poder delegar esa parte. Y si no la puedes delegar a una empresa porque o no tienes el dinero o prefieres como que priorizar otras cosas en el negocio, yo te recomendaría que si la selección la vas a hacer tú, te fijes muy bien en el currículo, la presentación, cosas tan sencillas como la ética, referencias, incluso poner a prueba 1 mes, 2 meses, 3 meses de prueba a esa persona antes de ponerlo fijo. O sea, hay varias, ¿cómo te explico? Varias oportunidades y varias cositas que podemos tener en cuenta para no equivocarnos. Porque una mala mano de obra puede ser mucho más cara que una mano de obra calificada. Y eso lo aprendí. Así que bueno, este es mi primer video, espero que te haya gustado. Vamos a estar trabajando mucho en este canal y compartiendo experiencias. Si tuviste alguna experiencia similar o alguna otra experiencia con empleados, déjala acá en comentarios, o con colaboradores. Y bueno, la idea es retroalimentarnos para aprender también a veces de las experiencias ajenas. Chao, suscríbete a mi canal.